Ella lo dejó todo por criar sola a su nieto, pero cuando enfermó y ya no pudo ayudarlo, simplemente la descartó, internándola en un asilo como si fuera un estorbo. Lo que nadie sabía es que, cuando era jovencita, tenía un negocito secreto. Comenta qué crees que va a pasar, si harías lo mismo en esa situación, y no olvides contarme desde dónde estás viendo este video. Dale like y suscríbete para apoyar mi trabajo. El viento gélido le azotaba el rostro a doña Lupe mientras veía cómo el portón del asilo se cerraba tras ella. La maleta vieja a su lado contenía apenas unos cuantos cambios de ropa y una foto antigua, amarillenta por el tiempo. Le picaban los ojos, pero se negaba a llorar. A sus 63 años, había aprendido que algunos dolores son demasiado grandes hasta para las lágrimas. «Estarás mejor aquí», decía la nota arrugada en sus manos, con la letra apresurada de Toño, su nieto. Las palabras parecían quemarle los dedos arrugados, cada letra un recordatorio doloroso de cómo había llegado ahí. El cielo encapotado de la Ciudad de México parecía compartir su tristeza, amenazando con soltar el aguacero en cualquier momento. Una empleada del asilo se acercó, vestida con un uniforme blanco impecable y cargando una tablilla. «Doña Guadalupe, pasamos, que ya está haciendo frío afuera». La voz era amable, pero doña Lupe detectó ese tono de lástima que tanto detestaba. Se levantó del banco con dignidad, se acomodó el vestido floreado que usaba desde hacía tantos años y siguió a la mujer adentro. El pasillo era largo, con paredes pintadas de un color pastel que intentaba, sin éxito, traer algo de calidez al ambiente. El olor a desinfectante mezclado con comida se filtraba por todas las rendijas. Mientras caminaba, doña Lupe oía voces distantes, risas ocasionales y el sonido de la televisión encendida en algún lugar. Era un lugar limpio, ordenado, pero tenía ese aire inconfundible de final del camino. «Este será su cuarto», anunció la empleada, abriendo una puerta. «Lo compartirá con doña Chelo. Ella lleva aquí 5 años». Doña Lupe entró al pequeño cuarto, observando las 2 camas estrechas, los 2 burós idénticos y una ventana que daba a un patio interno. En una de las camas, una señora de cabello completamente blanco estaba sentada, mirando fijamente a la pared. «Ricardo, ¿eres tú, Ricardo?». La voz de Chelo era frágil, casi un susurro. «Mijo, por fin viniste a verme». Doña Lupe sintió un nudo en el pecho cuando la empleada le explicó en voz baja que Chelo tenía Alzheimer avanzado y llamaba por su hijo, que nunca aparecía. Colocando su maleta en el pequeño espacio designado, doña Lupe comenzó a guardar sus pocas ropas. Cada prenda doblada era un recuerdo: el vestido azul que usó en la boda de Toño, la blusa que compró en la única vez que se permitió gastar en ella misma, el rebozo que usaba para protegerse del sol cuando lavaba ropa ajena. Los recuerdos llegaron como una avalancha. 28 años atrás, cuando Darla, su hija, apareció en su puerta con un bebé en brazos. «Jefa, necesito arreglar unas cosas», le dijo. Al día siguiente, huyó con un trailero, dejando atrás al pequeño Toño y una nota apresurada. El padre de la criatura nunca apareció para hacerse responsable. En ese entonces, doña Lupe tenía una tiendita de abarrotes, herencia de su padre. Era su sustento, su orgullo, pero con un bebé que criar, las cuentas comenzaron a acumularse. Las noches eran largas, entre biberones y llanto. Durante el día, intentaba mantener la tienda funcionando con el pequeño Toño en un Moisés improvisado en la parte de atrás. Cuando cumplió 1 año, la realidad la golpeó como un balde de agua fría. No podría mantener la tiendita. Vendió todo, incluyendo la casa donde creció. Se mudó a un cuartito en la parte trasera de una iglesia donde la renta era más barata,
Comenzó a lavar ropa ajena, cuidar ancianos, hacer cualquier trabajo honesto que apareciera. Comenta qué crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Toño creció bien, a pesar de todo. Tenía comida en la mesa, ropa limpia y mucho cariño. Doña Lupe se aseguraba de estar en todas las juntas de la escuela, aunque eso significara perder horas de trabajo. Aguantó las crisis de la adolescencia con paciencia, las noches mal dormidas cuando él empezó a salir, e incluso el dolor de ser olvidada en sus cumpleaños cuando él comenzó a trabajar. El matrimonio con Mayra parecía prometedor al principio. La muchacha tenía un don de gentes, aunque siempre pareciera apurada. Doña Lupe se mudó con ellos al pequeño departamento que lograron rentar. Al principio todo parecía bien, pero los cambios comenzaron sutilmente. Primero, fueron sus platillos favoritos desapareciendo del refrigerador. «Tenemos que ahorrar», decía Mayra. Después vino el control de la televisión. «El ruido me quita el sueño». Por último, su propia presencia parecía molestar. «La casa es muy chica para 3 personas», susurraban cuando creían que ella no podía oír. El accidente con el tobillo fue la gota que derramó el vaso. Doña Lupe estaba bajando las escaleras mojadas para darle de comer al perro cuando resbaló. El dolor fue intenso, pero peor fue escuchar la conversación entre Toño y Mayra esa noche. «Necesita cuidados especiales. No podemos darle la atención que necesita. Hay un asilo muy bueno en la colonia vecina». Y así, una mañana de jueves, Toño la dejó en el portón del asilo con una maleta y una nota. No hubo abrazo, no hubo despedida, solo el sonido del coche alejándose y el silencio ensordecedor que quedó. Ahora, sentada en la cama estrecha del asilo, Doña Lupe sacó de la maleta la única foto que trajo. Toño de bebé agarrando su dedo con su manita gordita. Sus ojos finalmente se llenaron de lágrimas, pero ella las secó rápidamente. Del otro lado del cuarto, Chelo seguía llamando por Ricardo. «Mañana será otro día», murmuró Doña Lupe para sí misma, guardando la foto en el buró. Pero mientras se preparaba para su primera noche en ese lugar extraño, un recuerdo antiguo comenzó a formarse en su mente. Un recuerdo de mucho tiempo atrás, de un hombre llamado Don Chucho y una promesa casi olvidada. Tal vez, pensó ella, aún hubiera un capítulo de esta historia por escribir. Los días en el asilo se arrastraban en una rutina monótona que hacía que Doña Lupe sintiera como si el tiempo se estuviera escurriendo entre sus dedos. Desayuno a las 7, medicinas a las 8, actividades en grupo que ella evitaba, comida al mediodía, más medicinas, cena a las 6 y apagar las luces a las 9. Era como si su vida hubiera sido reducida a horarios y medicaciones. En el Vinson Center, en primer mes, ella esperaba. Cada vez que el teléfono del asilo sonaba, su corazón daba un vuelco. Cada vez que alguien aparecía en la puerta del cuarto, ella imaginaba que sería Toño, arrepentido, pidiendo disculpas. Pero los días pasaron y nada. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una visita. El silencio era ensordecedor. Su compañera de cuarto, Chelo, seguía viviendo en su propio mundo. «Ricardo, prometiste llevarme al cine hoy», decía ella todas las mañanas, peinando sus cabellos blancos con dedos temblorosos. Doña Lupe comenzó a notar que el tal Ricardo nunca aparecía, pero las enfermeras mantenían una foto de él, ya amarillenta, en la mesa de noche de Chelo. Comenta qué crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. En el segundo mes llegó un único mensaje de Mayra. «Estamos muy ocupados, pero en cuanto podamos, los vamos a visitar». Era mentira. Doña Lupe lo sabía. Había aprendido a reconocer las mentiras en las entrelíneas, en los silencios, en los
en cuanto podamos, que nunca llegaban. Fue en esa época que comenzó a observar más atentamente a los otros residentes del asilo. Estaba doña Jurema, que todos los domingos se arreglaba como si fuera para una fiesta, esperando a la hija que hacía 3 años prometía aparecer. Don Jorge, que guardaba un pedazo de pastel envuelto cada vez que servían postre, diciendo, y que era para cuando el nieto viniera. El pastel siempre acababa en la basura, enmohecido. Y tantos otros, cada uno cargando su propia historia de abandono. En el 3er mes, cuando intentó llamar a Toño, descubrió que su número había sido bloqueado. Fue como recibir un golpe en el estómago. Sentada en el área común del asilo, mirando por la ventana los árboles balancearse con el viento, doña Lupe finalmente permitió que la rabia reemplazara la tristeza. No era justo. No después de todo lo que había hecho, de todo lo que había sacrificado. Fue en esa tarde, mientras observaba a un grupo de palomas disputándose migajas en el patio, que el recuerdo de don Chucho volvió con fuerza total. Era como si pudiera verlo claramente, un hombre alto, de bigote canoso, dueño del almacén donde trabajó en la adolescencia. Recordó el día en que él la llamó a su oficina, un sobre Manila en la mano. Guadalupe, le había dicho, eres la empleada más dedicada que he tenido. Tengo una propuesta que hacerte. Era 1973. Ella tenía apenas 18 años. Don Chucho le explicó sobre unos terrenos que estaba comprando. Habló sobre plusvalía, sobre futuro. Propuso que ella entrara como socia, invirtiendo sus ahorros. En la época parecía una locura, pero algo en su mirada le hizo confiar. Firmó los papeles, invirtió lo poco que había guardado. Pero la vida sucedió. Vino el trabajo en la tienda de su padre, después Darla, después Toño. Los papeles fueron guardados en una carpeta amarilla, olvidados en el fondo de un cajón durante 40 años. Cuando se mudó a la casa de Toño, la carpeta vino con ella, pero nunca tuvo tiempo o cabeza para pensar en aquello. ¿Será que todavía vale algo?, murmuró para sí misma, mientras una enfermera pasaba apresurada por el pasillo. La duda comenzó a crecer, transformándose en una pequeña llama de esperanza. Necesitaba descubrirlo, pero ¿cómo? No tenía dinero para un abogado, no sabía usar la computadora, apenas conseguía salir del asilo sola por culpa del tobillo aún en recuperación. Fue entonces cuando conoció a Nina, la nueva trabajadora social del asilo, una joven de lentes redondos y sonrisa amable, que comenzó a aparecer regularmente para conversar con los residentes. A diferencia de los otros empleados, Nina realmente escuchaba. Se sentaba al lado de ellos durante el refrigerio, preguntaba sobre sus vidas, mostraba un interés genuino en sus historias. En una tarde particularmente difícil, cuando Chelo estaba más agitada que lo normal, llamando por Ricardo, sin parar, Nina encontró a doña Lupe llorando escondida en la capilla del asilo. No hizo preguntas, simplemente se sentó a su lado y esperó. Fue entonces que doña Lupe comenzó a hablar. Las palabras saliendo como un torrente. Contó sobre Darla, sobre Toño, sobre los años de trabajo duro. Habló sobre la tienda que necesitó vender, sobre las noches lavando ropa hasta que sus manos quedaban en carne viva, sobre los sacrificios que hizo para darle a su nieto una vida digna. Y finalmente habló sobre don Chucho y los terrenos. Nina escuchó todo con atención, haciendo anotaciones ocasionales en su libretita. Cuando doña Lupe terminó, ella se acomodó los lentes y dijo: «Doña Lupe, si todavía tiene los documentos, podemos intentar averiguar qué pasó con esos terrenos. ¿Sabe dónde están los papeles?». El corazón de doña Lupe se aceleró. Los papeles estaban en la carpeta amarilla, junto con sus otros documentos, en la maleta que trajo al asilo. Los había guardado por pura costumbre, sin siquiera pensar en el asunto. Con las manos temblorosas se levantó.
«Ven conmigo», le dijo a Nina. En el cuarto, mientras Chelo dormía su siesta de la tarde, doña Lupe abrió la maleta. En el fondo, debajo de la ropa doblada, estaba la carpeta amarilla desgastada por el tiempo. Dentro, los documentos antiguos, amarillentos, con la caligrafía elegante de don Chucho, aún legible. Nina examinó los papeles con cuidado, sus ojos abriéndose ligeramente. Doña Lupe dijo finalmente: «Esto es más serio de lo que imaginábamos. Necesito hacer algunas llamadas, verificar algunos registros. ¿Me permite llevarme estos documentos para analizarlos? Prometo traerlos de vuelta mañana mismo». Doña Lupe vaciló por un momento. Aquellos papeles eran su última conexión con un pasado que parecía cada vez más distante. Pero algo en la mirada de Nina le daba confianza. Asintió lentamente, entregando la carpeta. Lo que ella no sabía era que aquella decisión estaba a punto de cambiar completamente el rumbo de su historia. Aquella noche, acostada en su cama estrecha, doña Lupe no consiguió dormir. A su lado, Chelo murmuraba el nombre de Ricardo en su sueño. El ventilador en el techo giraba perezosamente, proyectando sombras en las paredes. Por primera vez en 1900, mucho tiempo, doña Lupe sintió algo diferente crecer en su pecho. No era esperanza, no aún. Era algo más primitivo, más urgente. Era la sensación de que, tal vez, el destino aún tenía algunas cartas para jugar. La mañana siguiente amaneció, con una lluvia fina y persistente, dejando el asilo con un aire aún más melancólico. Doña Lupe apenas había conseguido dormir, dando vueltas en la cama estrecha mientras su mente vagaba entre recuerdos y posibilidades. El desayuno fue servido como siempre a las 7 horas, pero ella apenas tocó la comida, sus ojos constantemente volviéndose hacia la puerta esperando por Nina. Las horas se arrastraban. Chelo estaba teniendo un día particularmente difícil, alternando entre momentos de lucidez aterradora y periodos en que no reconocía ni siquiera dónde estaba. «Ricardo prometió llevarme a bailar hoy», repetía ella, mientras intentaba levantarse de la cama con piernas temblorosas. Doña Lupe la ayudó a sentarse, sintiendo en el pecho una mezcla de compasión y miedo. ¿Sería ese su futuro también? Ya pasaban de las 2 de la tarde cuando Nina finalmente apareció. Su rostro normalmente sereno estaba diferente, una mezcla de excitación y preocupación que hizo que el estómago de doña Lupe se contrajera. «Doña Lupe», la llamó ella en voz baja desde la puerta, «¿podemos hablar en privado?» En la pequeña sala de reuniones del asilo, Nina cerró la puerta y se sentó frente a doña Lupe. Colocó la carpeta amarilla sobre la mesa junto con otros documentos que doña Lupe no reconoció. Sus manos temblaban levemente mientras acomodaba los papeles. «Doña Lupe», comenzó ella titubeante, «¿usted tiene noción de lo que tiene entre manos?» Cuando doña Lupe negó con la cabeza, Nina continuó: «Esos terrenos que usted compró con don Chucho estaban ubicados en una zona que hoy es una de las colonias más cotizadas de la ciudad. Una desarrolladora compró toda la región hace 5 años». El corazón de doña Lupe se aceleró, pero mantuvo el rostro impasible. Años de dificultades le habían enseñado a no crear expectativas. Nina sacó uno de los documentos nuevos. Como su nombre constaba en los registros originales, la empresa fue obligada por ley a depositar su parte en una cuenta judicial. Han estado intentando localizar a los propietarios durante años. «¿Y cuánto sería eso?», preguntó doña Lupe, su voz casi un susurro. Nina respiró hondo antes de responder. «Con los intereses y correcciones, poco más de 80 millones de pesos». El mundo pareció detenerse por un instante. Doña Lupe sintió como si todo el aire hubiera sido succionado del cuarto.
80 millones. La suma era tan absurda que no tenía sentido en su mente. Era más dinero del que podía imaginar, más de lo que había visto en toda su vida de trabajo. Comenta qué crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. ¿Estás segura? Fue todo lo que logró decir, su voz temblorosa. Nina asintió mostrándole los documentos. Absolutamente. Ya verifiqué todo. Solo necesitamos presentar una solicitud formal para liberar el dinero. Puedo ayudarla con eso si usted quiere. En ese momento, algo extraño sucedió dentro de doña Lupe. En lugar de la alegría que debería sentir, una rabia profunda comenzó a burbujear en su pecho. Rabia por todos los años de humillación, por todas las noches sin dormir, por todas las veces que tuvo que elegir entre comprar medicinas para ella misma o útiles escolares para Toño. No le cuente a nadie sobre esto, dijo ella firmemente, sorprendiendo a Nina con la intensidad de su voz. Nadie puede saberlo, especialmente mi nieto. Nina asintió, aunque parecía confundida. Pero doña Lupe, con ese dinero usted podría salir de aquí, tener su propia casa. Y es exactamente lo que voy a hacer, respondió doña Lupe, pero a mi manera, a mi tiempo. En los días que siguieron, mientras Nina se encargaba del papeleo necesario, doña Lupe mantuvo su rutina normal en el asilo. Continuó ayudando a Chelo, participando en las actividades en grupo, tomando sus medicinas a las horas correctas. Pero por dentro, su mente trabajaba sin parar. Una semana después de la revelación, Nina trajo más noticias. El dinero sería liberado en etapas para evitar problemas con el banco. La primera parte ya estaba disponible. ¿Quiere que la ayude a encontrar un lugar para vivir?, ofreció Nina. Doña Lupe negó con la cabeza. Todavía no. Primero, necesito hacer otra cosa. Tomó un papel y escribió una dirección. ¿Puede llevarme hasta aquí? Era una tarde de miércoles cuando Nina estacionó su coche frente al edificio donde Toño vivía. Doña Lupe no salió del coche, solo observó. Vio cuando Mayra llegó del trabajo, su vientre ya comenzando a notarse en el embarazo de su segundo hijo. Vio cuando Toño llegó poco después, luciendo cansado y abatido. No se ven bien, comentó Nina, notando las ojeras profundas de Mayra y la postura derrotada de Toño. No, concordó doña Lupe, no lo están. Más tarde, de vuelta en el asilo, doña Lupe se sentó en la cama al lado de Chelo, que estaba teniendo un momento de lucidez raro. «¿Sabe?», dijo la señora de cabello blanco mirando la foto de Ricardo en su mesa de noche, «a veces el amor duele más cuando viene de quien debería protegernos». Doña Lupe tomó la mano arrugada de su compañera de cuarto. «Sí», respondió suavemente, «pero a veces necesitamos amarnos lo suficiente para dejar ir». Aquella noche, sola en su cama, doña Lupe tomó una decisión. No sería una venganza, sería una lección, no solo para Toño y Mayra, sino para ella misma. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir, planeando cada detalle de lo que haría a continuación. Lo que nadie sabía, ni siquiera Nina, era que doña Lupe había descubierto más que solo el dinero de los terrenos. A través de las investigaciones de Nina, ella descubrió que don Chucho había dejado una carta junto con los documentos. Una carta que solo ahora salió a la luz. En ella explicaba por qué había elegido a doña Lupe para esa sociedad. «Me recuerdas a mi hija», decía la carta, «que perdí muy pronto. Tienes la misma fuerza, la misma dignidad. Este es mi regalo para ti, para cuando llegue el momento correcto. Úsalo con sabiduría». Las palabras de don Chucho resonaban en su mente mientras ella planeaba. El dinero no era solo una herencia inesperada, era una oportunidad de reescribir su historia,
demostrar que amor no siempre significa aceptar migajas de afecto. Y así, mientras la noche avanzaba y Chelo murmuraba en su sueño, doña Lupe comenzó a poner en movimiento un plan que cambiaría no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Lo que ella no sabía era que el destino aún guardaba algunas sorpresas y que su jornada de autodescubrimiento estaba apenas comenzando. El otoño ya comenzaba a dar sus primeros señales cuando doña Lupe inició su plan. Las hojas de los árboles del patio del asilo caían suavemente, cubriendo el suelo con una alfombra amarillenta, recordándole que el tiempo no para, incluso cuando nuestros corazones parecen congelados en un momento de dolor. Nina se había convertido en más que una trabajadora social. Era su confidente y socia en esta nueva fase de su vida. Con su ayuda, doña Lupe comenzó a mover el dinero discretamente. Lo primero que hizo fue alquilar un pequeño departamento amueblado en el centro de la ciudad, pero no para vivir. Era su oficina improvisada, el lugar donde planearía cada paso de su transformación. ¿Estás segura de esto?, preguntó Nina, por 10ª vez, mientras ayudaba a doña Lupe a organizar los documentos en una carpeta nueva. Podría simplemente comenzar una vida nueva, lejos de todo esto. Doña Lupe sonrió, una sonrisa que cargaba años de sabiduría acumulada. Querida, a veces necesitamos cerrar una puerta adecuadamente antes de abrir otra. No es venganza lo que busco, es justicia. No solo para mí, sino para todos los Ricardos y Chelos de este mundo. En el asilo, la rutina continuaba aparentemente la misma. Doña Lupe aún ayudaba a Chelo con su desayuno. Aún participaba en las actividades en 1900. Grupo, aún era la misma señora discreta que todos conocían. Pero por dentro, ella estaba diferente. Cada gesto suyo ahora tenía un propósito, cada silencio escondía un plan. Fue en una de esas mañanas aparentemente normales que la primera parte de su plan se concretó. Doña Lupe estaba sentada en el banco del jardín, tejiendo un chal que nunca terminaría, cuando vio a Mayra atravesando el portón del asilo. Su nuera estaba diferente, más delgada a pesar del embarazo avanzado, ojeras profundas marcando su rostro joven. Comenta qué crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Doña Lupe, Mayra llamó, su voz temblando ligeramente. Se acercó como un animal herido, hesitante, cargando una bolsa gastada en sus brazos. Nosotros necesitamos hablar. Doña Lupe continuó tejiendo, sus dedos moviéndose al mismo ritmo calmo de siempre. Siéntate, Mayra, dijo, indicando el espacio vacío a su lado en el banco. Te ves cansada. Mayra se desplomó en el banco, las lágrimas comenzando a escurrir antes incluso de que pudiera hablar. Estamos pasando por dificultades, comenzó ella, las palabras saliendo entre sollozos. Toño perdió el trabajo hace 2 meses. Las cuentas están atrasadas, la renta vencida y estoy embarazada de nuevo. Doña Lupe finalmente paró de tejer, colocando el trabajo manual cuidadosamente a su lado. Observó una hoja seca danzando en el viento antes de responder. ¿Y qué esperas que yo haga, Mayra? Usted siempre ha sido tan buena con nosotros. Mayra continuó, su voz ahora más desesperada. Sé que nos equivocamos, que no deberíamos haber, que la forma en que lo hicimos. Ella paró, incapaz de completar la frase, la culpa finalmente alcanzando su conciencia. ¿La forma en que me abandonaron aquí?, completó doña Lupe, su voz calmada pero firme. ¿Cómo me trataron como un estorbo? ¿Cómo bloquearon mi número cuando intenté llamar? Mayra bajó la cabeza, las lágrimas ahora cayendo libremente. Lo siento, susurró. Fuimos egoístas, crueles. Sé que no tenemos el derecho de pedir nada, pero, por favor, estamos desesperados. Doña Lupe quedó en silencio por un largo momento,
observando los pájaros que disputaban migajas en el suelo. Pensó en Chelo, llamando eternamente por un hijo que la abandonó. Pensó en Don Chucho, que había confiado en ella tantos años atrás. Pensó en todas las noches que pasó lavando ropa hasta que sus manos sangraran, todo para darle una vida mejor a Toño. ¿Quieres que regrese?, preguntó finalmente, su voz neutra. Mayra asintió frenéticamente, agarrándose a esta pequeña abertura de esperanza. Por favor, podemos recomenzar. Será diferente esta vez. ¿Y Toño?, cuestionó doña Lupe. ¿Él sabe que estás aquí? No, admitió Mayra, bajando los ojos. Es demasiado orgulloso para pedir ayuda, pero sé que también la extraña. Doña Lupe se levantó lentamente, alisando su vestido con las manos. Regresa a casa, Mayra. En 3 días tendrás noticias mías. Aquella noche, después de que Chelo se durmiera, doña Lupe se sentó en la pequeña mesa del cuarto y comenzó a escribir una carta. Las palabras fluían de su pluma como un río represado que finalmente encuentra su camino hacia el mar. Escribió sobre amor, sobre perdón, sobre consecuencias. Escribió sobre el valor del respeto y la importancia de la dignidad. A la mañana siguiente, Nina la ayudó con la segunda parte del plan. Primero, fue a una tienda de muebles y compró una casa completa de muebles nuevos, camas, armarios, sofá, mesa, todo de lo mejor que encontró. Después, visitó una inmobiliaria y después de horas de negociación, firmó la compra de una casa sencilla pero cómoda en un barrio tranquilo. ¿Está segura de que quiere hacerlo de esta forma?, preguntó Nina, mientras observaba a doña Lupe organizando los documentos de la casa. ¿No sería más fácil simplemente...? No, interrumpió doña Lupe, su voz firme. No se trata de facilidad, se trata de aprendizaje. A veces necesitamos perder todo para entender el valor de lo que teníamos. 3 días después, exactamente como prometido, un camión de mudanzas paró frente al departamento de Toño y Mayra. Los repartidores comenzaron a descargar los muebles nuevos, para asombro de la pareja que observaba desde la ventana. Junto con los muebles llegó un sobre. Dentro había 2 cosas: la escritura de una casa, registrada a nombre de Toño, y una carta con las palabras «Esto no es venganza, es lección», escritas con la caligrafía cuidada de doña Lupe. Pero lo que nadie sabía era que aquello era solo el comienzo. La verdadera prueba, la verdadera lección, estaba apenas comenzando. Mientras tanto, en el asilo, doña Lupe hacía su pequeña maleta, doblando cuidadosamente la misma ropa que había traído meses atrás. Chelo la observaba con sus ojos ahora más lúcidos que lo normal. ¿Te vas?, preguntó la anciana, su voz temblando ligeramente. Sí, respondió doña Lupe, deteniéndose para tomar la mano de su compañera de cuarto. Pero prometo que no te voy a abandonar como Ricardo lo hizo. Lo que doña Lupe no le contó a nadie es que, junto con la casa para Toño, había preparado otra sorpresa. Una sorpresa que cambiaría no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Porque a veces, pensó ella mientras cerraba su maleta, el amor verdadero se manifiesta no en lo que damos, sino en lo que enseñamos a los otros a dar. El sol aún no había nacido cuando doña Lupe dejó el asilo aquella mañana de jueves. En la recepción, las enfermeras del turno de noche la observaban con una mezcla de sorpresa y admiración. No era todos los días que alguien salía de allí por voluntad propia, mucho menos con ese brillo determinado en la mirada que ella llevaba. Antes de partir, se aseguró de despedirse de Chelo. Su compañera de cuarto estaba teniendo uno de esos momentos raros de lucidez total, como si el universo quisiera asegurarse de que aquella despedida fuera especial. ¿Vas a volver a verme?, preguntó Chelo, sujetando la mano de doña Lupe con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. «Claro que sí», prometió doña Lupe, «y no solo eso,
Tengo planes para este lugar, ya verás. Era una promesa que ella pretendía cumplir, parte del gran plan que venía arquitectando durante sus noches insomnes. Nina esperaba en el coche, lista para llevar a doña Lupe a su nueva dirección, pero antes tenía una parada importante que hacer. «¿Puedes llevarme al registro público?», pidió ella, sorprendiendo a Nina. «Necesito registrar algunos documentos». En el registro, doña Lupe pasó casi 2 horas finalizando papeleos y firmando documentos. Cuando salió, cargaba una carpeta aún más gruesa que la anterior. «Ahora sí», dijo ella, «podemos irnos a casa». La casa que doña Lupe había elegido para sí estaba en las afueras de la ciudad. Una quinta modesta pero bien cuidada, con un pequeño huerto en la parte trasera y un corredor que daba a un jardín florido. No era lujosa, pero tenía alma, exactamente como ella. Comenta qué crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. ¿Por qué eligió vivir tan lejos?, preguntó Nina, ayudándola a descargar las maletas. Porque a veces necesitamos distancia para ver las cosas con claridad, respondió doña Lupe, su voz cargando una sabiduría que solo los años pueden traer. Los primeros días en su nueva casa fueron de adaptación. Doña Lupe se levantaba temprano, cuidaba del jardín, hacía sus propias comidas. La soledad, que debería ser su enemiga, se tornó su aliada. En el silencio, encontró fuerza para continuar con su plan. Una semana después de su mudanza, recibió la primera llamada. Era del abogado que había contratado para acompañar a Toño y Mayra. «Se han mudado a la casa nueva», informó él. «Parecen diferentes. El joven ha estado buscando empleo todos los días». Doña Lupe agradeció la información y colgó. Sentada en su corredor, observando el atardecer teñir el cielo de naranja, se permitió una pequeña sonrisa. La primera parte del plan estaba funcionando. Lo que nadie sabía, ni siquiera Nina, era que doña Lupe había hecho más que solo comprar una casa para su nieto. En realidad, había iniciado un proceso mucho mayor. Con parte del dinero de los terrenos, creó una fundación, la Fundación Chelo, en homenaje a su amiga del asilo. El objetivo: ayudar a ancianos abandonados por sus familias y al mismo tiempo enseñar una lección sobre amor y responsabilidad. La casa que le dio a Toño tenía una condición especial, escondida entre las líneas del contrato que él aún no había leído con atención. Para mantener la propiedad, él necesitaría hacer trabajo voluntario en el asilo donde su abuela estuvo. No solo él, sino también Mayra, 4 horas por semana durante un año entero. Pero esa no era la única sorpresa que doña Lupe había preparado. Con la ayuda de su abogado, también había comprado el terreno vecino al asilo. Sus planes incluían la construcción de un centro de convivencia, donde ancianos y sus familias podrían reconectarse, participar de actividades juntos, reconstruir puentes que parecían rotos para siempre. El teléfono sonó nuevamente. Era Nina, su voz cargada de preocupación. «Doña Lupe, creo que necesita saber algo. Mayra está en el asilo ahora mismo, buscándola. Está llorando mucho». Doña Lupe cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de aquella información. «¿Descubrió sobre la cláusula del contrato?» «Sí», respondió Nina. «Toño también. Está aquí. Él luce diferente, quebrado, quizás sea la palabra». «Manténlos ahí», instruyó doña Lupe. «Estoy yendo». El sol ya se ponía cuando doña Lupe llegó al asilo. Encontró a Toño y Mayra sentados en el mismo banco donde solía tejer. Mayra tenía los ojos rojos de tanto llorar y Toño parecía haber envejecido 10 años en unas semanas. «Abue», él comenzó, su voz embargada, pero doña Lupe levantó la mano pidiendo silencio. «No vine aquí a escuchar disculpas», dijo ella, su voz firme
pero no cruel. Vine a mostrarles algo. Guió a la pareja por los pasillos del asilo hasta llegar al cuarto que había compartido con Chelo. Su antigua compañera de cuarto estaba allí, como siempre, sujetando la foto de Ricardo y murmurando en voz baja. «Vean bien», dijo doña Lupe. «Esta es doña Chelo. Hace 5 años que espera a un hijo que la abandonó. Cada día pierde un poco más de sí misma, pero nunca pierde la esperanza. ¿Y saben qué descubrí? Ricardo vive a solo 3 calles de aquí. 3 calles. Y nunca ha venido a ver a su propia madre». Toño y Mayra observaban en silencio, las lágrimas ahora corriendo libremente por el rostro de ambos. Doña Lupe continuó. «No les di esa casa por bondad, la di como una lección. La cláusula del contrato no es un castigo, es una oportunidad. Una oportunidad de entender que amor no es solo recibir, es también dar». En ese momento, Chelo los miró y en un momento de lucidez sonrió. «Ricardo», llamó ella mirando a Toño. «No, tú no eres mi Ricardo, pero tienes los mismos ojos tristes que él». Lo que sucedió a continuación tomó a todos por sorpresa. Toño, el hombre que había abandonado a su abuela con apenas una nota, cayó de rodillas al lado de la cama de Chelo y comenzó a llorar como un niño. Era un llanto diferente, no de autocompasión, sino de verdadero arrepentimiento. Doña Lupe observaba todo desde la puerta, su corazón latiendo a un ritmo extraño. Aquella escena no era el final de su historia, era apenas el comienzo de algo mucho mayor, porque a veces, pensó ella, el verdadero amor no está en perdonar, sino en enseñar a otros a no cometer los mismos errores. 1 año se pasó desde aquella tarde en el asilo. Las estaciones cambiaron 4 veces, trayendo consigo transformaciones que iban mucho más allá del clima. La quinta de doña Lupe, antes un refugio solitario, ahora desbordaba de vida. El pequeño huerto en la parte trasera daba frutos. El jardín de enfrente exhibía flores de todos los colores y el corredor se había convertido en su lugar favorito para observar el atardecer. Pero no era solo el espacio físico que había florecido. La Fundación Chelo, que comenzó como un pequeño proyecto nacido del dolor, creció más allá de las expectativas más optimistas. El centro de convivencia al lado del asilo estaba casi listo. Un edificio acogedor de 2 plantas, con salas para actividades, área de recreación e incluso un café donde las familias podían reunirse. Aquella mañana de domingo, doña Lupe se despertó más temprano de lo normal. Se puso su mejor vestido, uno azul floreado que había comprado recientemente, y se arregló el cabello con cuidado especial. Era un día importante, quizás el más importante desde que toda esta historia comenzó. Comenta qué crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Nina llegó puntualmente a las 8, trayendo consigo una carpeta llena de documentos. ¿Está lista, doña Lupe?, preguntó ella, aunque ya supiera la respuesta. Doña Lupe nunca había estado tan lista en toda su vida. El asilo estaba diferente cuando llegaron. Las paredes, antes de un beige institucional, ahora exhibían colores suaves y alegres. Había plantas en los pasillos, música suave sonando en el área común, y los residentes parecían más animados, más vivos. En la sala de reuniones, varias personas ya esperaban. Toño y Mayra estaban allí, ella con el bebé recién nacido en brazos. El abogado de la fundación ocupaba una de las sillas organizando papeles. Y, para sorpresa de muchos, Ricardo, el verdadero Ricardo, hijo de Chelo, también estaba presente, luciendo incómodo, pero determinado. Antes de comenzar, dijo doña Lupe, su voz clara y firme, me gustaría que todos me acompañaran. Ella los guió hasta el cuarto donde había compartido tantas noches con Chelo.
Su antigua compañera de cuarto estaba sentada en su silla favorita cerca de la ventana, un chal colorido sobre los hombros. Sus ojos, antes siempre perdidos, ahora brillaban con una lucidez sorprendente. «Chelo», llamó doña Lupe suavemente, «traje a algunas personas para que te vean». Ricardo dio un paso al frente, sus manos temblando ligeramente. «Madre», dijo él, su voz embargada. Chelo lo miró por un largo momento y entonces, para asombro de todos, sonrió. «Sabía que vendrías», dijo ella simplemente. «Solo no sabía cuándo». Doña Lupe observó mientras madre e hijo se reencontraban tras 5 largos años. No era un milagro. Chelo aún tenía Alzheimer, aún tendría días malos, aún se perdería en sus recuerdos. Pero ahora había algo diferente. Había esperanza. De vuelta en la sala de reuniones, doña Lupe finalmente reveló el verdadero motivo de aquel encuentro. Abrió su carpeta y comenzó a distribuir documentos. «Cuando recibí aquel dinero de Minzansee, los terrenos», comenzó ella. «Podría haber simplemente desaparecido, podría haber comprado una mansión, viajado por el mundo, vivido solo para mí, pero descubrí que la vida me había preparado para algo mayor». Ella hizo una pausa, mirando directamente a Toño y Mayra. «Este último año no ha sido fácil para ustedes, lo sé. Trabajar en el asilo todas las semanas, convivir con historias de abandono y soledad, enfrentar sus propios errores, pero han aprendido, ¿verdad?». La pareja asintió, lágrimas silenciosas escurriendo por el rostro de ambos. Toño sujetaba la mano de Mayra con fuerza, como si buscara apoyo. «La Fundación Chelo», continuó doña Lupe, «no es solo un proyecto de caridad, es un compromiso con el cambio. Y es por eso que hoy, oficialmente, estoy nombrándolos a ustedes dos como parte del consejo directivo». La sorpresa en el rostro de todos era evidente. Doña Lupe continuó. «Toño, has descubierto un talento natural para la organización de eventos que acercan a las familias. Mayra, tus ideas para actividades intergeneracionales han transformado vidas. Ustedes no son las mismas personas que me dejaron aquí con solo una maleta y una nota». Pero doña Lupe no había terminado. Se volvió hacia Ricardo. «Y tú, que has tenido el valor de enfrentar tus propios demonios y volver con tu madre, serás nuestro coordinador de reintegración familiar». Nina, que observaba todo con lágrimas en los ojos, finalmente entendió el plan completo de doña Lupe. No se trataba de venganza, no se trataba de dinero, ni siquiera de perdón. Se trataba de transformación. «Pero aún hay una cosa más», dijo doña Lupe, sacando un último sobre de su carpeta. «La casa donde viven Toño y Mayra, a partir de hoy, es oficialmente suya, sin cláusulas, sin condiciones. Han probado que merecen no solo la casa, sino mi amor y mi confianza». El silencio que se siguió fue roto solo por el llanto suave del bebé. Doña Lupe se acercó, tomando al pequeño en brazos por primera vez. «¿Cómo se llama?», preguntó, aunque ya supiera la respuesta. «Chucho», respondió Mayra, sonriendo entre lágrimas, «en homenaje al hombre que, sin saberlo, cambió todas nuestras vidas». Aquella noche, de vuelta en su quinta, doña Lupe se sentó en su corredor favorito. El atardecer pintaba el cielo con tonos de naranja y rosa, y una brisa suave balanceaba las flores del jardín. A su lado, en la mesita, la foto de Toño bebé ahora compartía espacio con una nueva, él adulto, con su propio hijo en brazos, tomada aquella misma tarde. Ella sonrió, una sonrisa llena de paz. Su plan había funcionado mejor de lo que esperaba, no porque era perfecto, sino porque estaba basado en algo que el dinero no puede comprar: la capacidad del ser humano de aprender, crecer y cambiar. Y ahora, a los 64 años, doña Lupe finalmente entendió: a veces el mayor acto de amor no es sujetar, sino soltar.
no es perdonar, sino enseñar. No es sufrir en silencio, sino transformar el dolor en algo mayor que nosotros mismos. A la mañana siguiente, como en todas las mañanas ahora, ella se despertaría temprano, cuidaría de su jardín y luego iría hasta el asilo. No como residente, no como víctima, sino como alguien que descubrió que la verdadera riqueza está en transformar historias de abandono en lecciones de amor. Porque al final, pensó ella mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, no son los años los que nos enseñan, es lo que hacemos con las lecciones que ellos nos traen. Y ella, doña Lupe, había aprendido la lección más importante de todas. El amor verdadero no está en cuánto das, sino en cómo enseñas a los otros a amar.